que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Serie de estudios, de exposiciones o de pensamientos específicamente sobre los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido para ellos? ¿Qué función cumplen dentro de la iglesia? ¿Quiénes se benefician con ellos? Para este estudio vamos a estar utilizando diferentes materiales, vamos a estar utilizando
algunos apartes de la teología sistemática de Berkov, de Hosch y de Gruden. Aquellos que les gusta estudiar, ellos en sus teologías sistemáticas tienen varias descripciones y amplias posturas acerca de qué son los medios de gracia. También nos apoyaremos en un material que construyó el pastor Jorge Rodríguez de la Iglesia Gracia Soberana de Ecuador, que son de mucha utilidad también para ahondar en este tema. Uno de los aspectos entonces que debería despertar mayor gratitud en un creyente es naturalmente la certeza de su salvación. Si hay algo que debe producir gozo, felicidad, esperanza en el creyente, es saber que la salvación que nos ha sido dada en Cristo es perfecta y es perpetua. Pero algo que nos muestra la Escritura con claridad es que esta certeza está cimentada en algo importante, que Cristo mismo ha prometido iniciar, sostener, perfeccionar y consumar nuestra fe. Esta salvación que nos ha sido dada es tan gloriosa que Dios ha prometido no solo salvar, sino sustentar eficaz y poderosamente a aquellos que ha salvado hasta que sean glorificados. Todos sin excepción estaríamos perdidos si no fuera así. ¿Se imaginan si nuestro trino Dios solo se hubiera propuesto como meta salvarnos y luego dejar en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad la santificación y nuestra glorificación? Todos nos perderíamos. Si la salvación no dependiera completamente de Dios, todos nosotros estaríamos perdidos. Pues bastaría que Él nos entregara una salvación tan grande para rápidamente arruinarla. Por eso creemos que la salvación de la que habla la Escritura es perfecta y es perpetua. Pero algo que muestra también la Escritura es que este trino Dios no solo nos salva, sino que, como ya lo mencioné, nos santifica, nos perfecciona hasta que seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él ha prometido, que todos los que ha escogido, todos los que han sido predestinados, a estos hará la imagen del primogénito. ¿Y quién es el unigénito, el primogénito? Jesucristo. La meta de Dios para con cada escogido es hacerlo a la imagen de Jesucristo. Pero si esto es así, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué hay tantas personas en el contexto religioso que viven una doble vida? Que viven de manera tan contradictoria y tan incoherente con respecto a la fe que dicen profesar. O podríamos preguntarnos, ¿por qué aún creyentes viven de manera tan distante o contraria a lo que la Escritura enseña? Y esto es importante meditarlo. ¿Por qué hablo de dos poblaciones? Porque en la iglesia, en la congregación, no todos los que se congregan han creído en Cristo. Algunos son creyentes y otros son meros profesantes o simpatizantes. En primer lugar, entonces, hay personas que llevan mucho tiempo en un entorno religioso, pero lamentablemente no han experimentado un nuevo nacimiento. Y esa es la causa por la que viven de una forma contraria a la Escritura. Tienen un conocimiento meramente intelectual de Dios. No lo niegan, asienten muchas de sus verdades, pero viven de manera contraria a esa mención verbal que hacen de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y es fácil resumirlo en una frase, ¿cierto?
No todo el que come maíz es gallina, no todo el que come banano es mico, y no todo el que vive 10 años en un parqueadero se convierte en carro. No porque una persona lleve muchos años asistiendo a una congregación, no significa que haya tenido un encuentro real con Cristo. Pero la otra población es ese grupo de creyentes que han nacido de nuevo, que han tenido un encuentro real con Cristo, pero viven continuamente de una forma contraria a lo que Dios dice de forma explícita en la Escritura. Y podrá decir usted, qué pena ese grupo de personas. ¿Cómo es posible que hayan creyentes que no vivan conforme a la Escritura? Si por algún momento sintió que me estaba refiriendo a otro grupo y que usted no está incluido, déjeme decirle que usted y yo estamos incluidos en ese grupo. Porque continuamente, y con vergüenza tenemos que reconocerlo, tomamos decisiones, experimentamos sentimientos, damos cabida a pensamientos y aún acciones que son contrarias a lo que Dios dice. Aún siendo conscientes de una salvación tan grande. ¿Pero por qué pasa esto? Si deberíamos estar tan agradecidos con tal acto de amor y de bondad, nuestra conducta no debería ser impecable, intachable, en respuesta y gratitud a tan grande salvación. Pues aunque así debería ser, este estudio es una clara explicación de por qué no vivimos como deberíamos vivir. La razón es que ignoramos, descuidamos o somos mediocres, negligentes en el uso de los medios de gracia. ¿Por qué hay creyentes que aún teniendo una genuina conversión carecen de discernimiento, actúan de maneras inmaduras, contrarias a la Escritura? ¿Por qué hay creyentes que son fácilmente influenciables por las ofertas que hace el mundo? A tal punto que, como lo dice la confesión de fe, puede parecer a nuestra vista que no han creído. Usted dirá, ¿es esto posible? Pues por no citar muchos ejemplos, David es uno de ellos. Un creyente genuino que cometió terribles perversidades por descuidar los medios de gracia. Así que la razón común, cotidiana, por la cual nosotros no vivimos las vidas de obediencia que la Escritura demanda, es porque descuidamos los medios de gracia. Todo creyente que anhela crecer en su santificación, que tiene un sincero deseo por ser santo, porque el Dios en el que ha creído es santo, encontrará en los medios de gracia el recurso para que esto sea una realidad y no solo un deseo. En esta introducción que voy a hacer en esta noche sobre los medios de gracia, espero poner como cimiento la base teológica de este hermoso tema. El Señor ha provisto salvación a su pueblo, y dice Efesios claramente en el capítulo 2, que lo ha hecho por gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué significa una salvación por gracia? Es decir, que no hay mérito alguno en aquel que recibe dicha salvación. Es un regalo que no merecemos. La salvación es por gracia. Cuando decimos entonces que esta salvación que es por gracia está acompañada por medios de gracia, lo que queremos decir con ello es que estos medios que Dios ha provisto para santificar a su pueblo también son por gracia, no son por mérito.
bien Dios pudo haber determinado solo salvarnos y dejar en nuestras manos exclusivamente nuestro proceso de santificación, pero no lo hizo. No solo nos salva, sino que nos da los medios para permanecer firmes en esa salvación tan grande y para ser santificados y madurados hasta que seamos a la imagen de Cristo Jesús. Los medios de gracia, permítame repetirlo, son entonces los medios, los instrumentos que Dios ha dado para que la iglesia, para que cada uno de sus hijos, para que cada una de sus ovejas, para que su esposa sea santificada. ¿Escuchó bien? Los medios de gracia son para los creyentes, para aquellos que han sido salvados por gracia. ¿Y cómo operan? Dios ha dado estos medios de gracia. Cuando el creyente observa o practica estos medios de gracia, el Espíritu Santo aplica su poder en el corazón del creyente para santificación. ¿Nota usted la diferencia entre la salvación y la santificación? La salvación es una obra monérgica. Dios salva. La santificación es una obra sinérgica. El creyente participa en su santificación. ¿Y cómo participa? Usando los medios de gracia. Aunque el Espíritu Santo bien podría santificar al creyente sin necesidad de usar los medios, como dice Berkov, le ha placido operar su gracia cuando el creyente observa los medios de gracia. Es decir, Dios podría hacernos santos sin nuestra participación, sí, pero a Él le ha placido, por el puro afecto de su voluntad, establecer unos medios que al usarlos nos permiten santificarnos. El descuido de estos medios en la vida cristiana es la causa principal por la que un creyente puede tener un caminar raquítico, inmaduro e inestable. Berkov dice que los medios de gracia podrían resumirse en la predicación de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Recuerden que el bautismo y la cena del Señor los conocemos como las ordenanzas, las dos ordenanzas que Dios ha dado a su iglesia, que ha ordenado administrar a la iglesia. Hosch dice que los medios de gracia son la predicación, estas dos ordenanzas, la cena y el bautismo, y la oración. Gruden dice que los medios de gracia son la predicación fiel de la palabra, el bautismo y la cena del Señor, la oración, la adoración, la disciplina eclesiástica, la ofrenda, la comunión, la evangelización y el servicio. ¿Quiere decir que piensan distinto? No, realmente están hablando de lo mismo, solo que particularmente Gruden se atreve a especificar algunos elementos que están contenidos en lo que bien Berkov y Hosch afirman. ¿Cuál es la base teológica entonces de estos medios de gracia? Acompáñeme a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Este texto es la base teológica de la exposición que haremos estos miércoles sobre los medios de gracia. Mateo 16, versículo 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aunque este texto es bastante rico en detalles, por razones del tema que nos concierne, solo me centraré en el verso 18. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre quién es Él. Y acaba de suceder algo claro que queda contenido en este texto. A Simón Pedro le fue revelado entender y comprender por la voluntad del Padre quién es Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Mesías prometido. A él le fue revelada esta verdad. Pero luego dice que sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No nos detendremos en detalles, pero sabemos claramente por el contexto del pasaje que no está hablando de Pedro como individuo. Está hablando de que tanto en Pedro y en los discípulos, gracias a la revelación de quién es Jesús, sobre ellos como cimiento de la iglesia sería edificada la iglesia. Recuerden lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, a Éfeso, que los profetas y los apóstoles son el cimiento. Pero estos cimientos están edificados ¿en quién? En Cristo, que es la piedra angular. La piedra angular sobre la que es edificada la iglesia es Cristo Jesús, la revelación de quién es Él, el Hijo de Dios. Y sobre esa revelación, en los apóstoles se edifica la iglesia con piedras vivas, como lo enseña Pedro. ¿Qué es el centro de lo que quiero utilizar en este texto sin salirme del contexto para entender qué son los medios de gracia? Lea conmigo el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está estableciendo una promesa explícita que ya había sido anunciada también en muchos profetas en todo el Antiguo Testamento. Cristo es el encargado de edificar su iglesia. Él con sus manos, con su poder, el mismo poder que creó todo lo que existe, el mismo poder que sustenta todas las cosas, el mismo poder que hará nuevos cielos y nueva tierra, es el poder que edifica la iglesia. Edificar en el griego es ikodomeo, que significa construir. Jesús lo que está diciendo es: yo mismo, con mi poder y mi autoridad, yo, el Hijo de Dios, construyo la iglesia. No dice que hará el intento, lo está afirmando, lo está prometiendo. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que este texto nos da un importante cimiento. Dios prometió edificar su iglesia, construirla.
y el material que usa para construirla ya no son bloques, ya no son ladrillos, son piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas? Cada creyente, cada ser humano que es trasladado de las tinieblas a la luz. Entonces, el creyente camina bajo esta promesa, que Dios está edificando su iglesia. Y si Él es quien lo hace, nadie podrá dañar, obstruir o paralizar su tarea. Pero bien, estamos hablando que ya no se trata de un templo físico. Recuerden que después de la desobediencia del pueblo de Israel y una vez fue derribado el templo, el Señor bien había enseñado que ya no se necesitaría un lugar físico para adorarle, sino que Él sería adorado en el templo espiritual, en la iglesia que Él está conformando, a través de los creyentes. Por eso la iglesia es conocida como el templo espiritual de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros conformamos ese templo espiritual. ¿Quiénes? Las piedras vivas el Señor ha tomado para edificar su iglesia. Pero este proceso de edificar, de construir la iglesia, también había sido anunciado por Zacarías, capítulo 6, versículo 11. Acompáñeme, por favor. Zacarías 6, versículo 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿A quién apunta esta profecía? A Cristo. Pues Él es quien edifica un templo, pero ya no un templo físico, sino un templo espiritual. Por eso ya no estamos esperando que se levante una vez más el templo en Israel. Esto sería contradictorio con lo que Dios dice en su palabra, que Él ya no busca ser adorado en un lugar físico, sino en un templo construido por piedras vivas, por la iglesia. La idea del templo siempre tuvo que ver con una edificación permanente y perfecta que sería reedificada por el Mesías. Esta edificación, como bien lo plantea el pastor Rodríguez, se da de dos formas. Primero, si este templo es espiritual y se edifica o se construye con piedras vivas, es el Señor mismo quien tiene que salvar a los individuos, convertirlos en piedras vivas y unirlo a su edificio. Esta promesa de edificar a la iglesia indica que el Señor hace todo de principio a fin. Él va por los elementos que son ¿quiénes? Los creyentes. Pero antes de ser creyentes, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. ¿Y qué hace? Nos salva mediante el Evangelio, nos une a Cristo, nos convierte en piedras vivas. Toma hombres muertos del mundo, les da vida, los salva, les da fe para que crean, y una vez creen, son puestos en su edificio. Qué gran labor la que desempeña Dios. Pero no coge las piedras vivas y simplemente las deja ahí. Lo segundo que está indicando esta promesa es que Él sigue trabajando en su edificio.
Él no se aparta de él. Él no deja su obra iniciada, sino que trabaja perpetua y perfectamente en la construcción de este edificio. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo. Este sed edificados está en presente. Así que es una labor continua que el Señor está haciendo y hará por todos los días hasta que se encuentre con su amada. Pero algo interesante de este sed edificados es que está en verbo pasivo. ¿Qué significa esto? Que la acción no la ejecutamos nosotros, recae sobre nosotros. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Dios. ¿Quién es el que la inicia? Él. ¿Quién es el que ha prometido sustentarla? Él. Esto nos da una gran confianza. Pero luego exhorta a sus piedras vivas a que sigan creciendo en la gracia. ¿Recuerdan lo que hemos visto en Pedro? Crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Él nos toma, Él nos salva, Él nos santifica, pero nos ha dado la responsabilidad de crecer en santidad. El Señor entonces sigue edificando, sigue construyendo a su iglesia a través de los medios de gracia. Son entonces los medios de gracia el cumplimiento de esa promesa de edificación diaria y continua en la iglesia. Acompáñenme a Hechos 20, 32. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aunque este es un ejemplo de un medio de gracia particular, que es la palabra de Dios, el efecto acá mencionado aplica para todos los medios de gracia. ¿Cuál es el efecto de un medio de gracia? Sobreedifica al creyente y le concede la herencia con todos los santificados. Recuerda el contexto de este pasaje. Pablo es consciente de que ha llegado el momento de partir. Pero note que no está preocupado porque no va a poder predicar físicamente a la iglesia. No va a poder seguir entregando sus sermones presenciales. ¿Pero por qué está confiado? ¿Por qué está tranquilo? Porque sabe que la iglesia queda con la palabra escrita. Y la palabra escrita es el medio de gracia provisto por Dios para seguir edificando al creyente y asegurar así la herencia de todos los santificados. ¿Quién santifica? El Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los que Cristo ha justificado. ¿Cómo lo hace? A través de los medios de gracia. Entonces, por eso es importante tener esta base teológica. Cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando de los instrumentos que Cristo estableció para seguir trabajando en la iglesia que Él vino a salvar, por la cual se entregó para redimir, para limpiarla, para purificarla, para santificarla. Hoy en día, algunos por ignorancia y otros por rebeldía, establecen acciones o programas al interior de la iglesia que entretienen momentáneamente a sus feligreses.
conciertos, obras de teatro, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas actividades en nada contribuyen ni a la salvación ni a la santificación de los asistentes. La iglesia moderna tristemente ha cambiado los medios de gracia por actividades de entretenimiento y cosas superficiales que al final no producen ningún bien. Continuamente escuchamos preguntas, pero aparte de la predicación en esta iglesia, ¿qué más programas tienen? ¿Qué actividades de entretenimiento tienen? No, la palabra, la oración, la cena del Señor, el bautismo. No, sí, es que tú no me entiendes. No, yo sí te entiendo. Eres tú el que no me entiende. El Señor ha establecido en su palabra cuáles son los medios eficaces para salvar y para santificar. Es por eso que en nuestro tiempo tenemos un número elevado de supuestos creyentes entretenidos con grandes espectáculos y conciertos, pero cada vez más alejados de ser más como Cristo. ¿Y por qué? Porque esos no son los medios que Dios ha establecido para edificar su iglesia. La iglesia solo será edificada haciendo lo que la Escritura enseña, no lo que cada comensal desea. Porque la iglesia no es un restaurante que se ajusta a las necesidades de sus comensales. La iglesia es el lugar donde se nos enseña a vivir sujetos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero hay algo importante también en esta introducción. Y es que cuando hablamos de estos medios de gracia, la palabra, la oración, la cena del Señor, el bautismo, estos medios de gracia están enmarcados en la vida de iglesia. Ojo con esto. En este tiempo tenemos las famosas iglesias emergentes o aquellos grupos religiosos que quieren despojarse de todo tipo de autoridad, jerarquía o orden en la iglesia. Entonces, está bien, el Señor ordenó la Santa Cena, pero yo puedo tomarla en mi casa con mi familia. Está bien, yo no necesito una iglesia. ¿Acaso yo no puedo orar a solas en mi cuarto? ¿Acaso yo no puedo leer la Escritura a solas? Mis hermanos, estos medios de gracia pueden ser usados en lo privado. Es más, todo creyente debe orar y leer la palabra. Pero la cena del Señor no es algo que podemos hacer en casa, es algo que Dios estableció para la vida de iglesia. El bautismo no es algo que puedo hacer en mi casa, es algo que el Señor estableció en la vida de iglesia. Y los medios de gracia de los que estamos hablando tiene que ver entonces cuando el creyente es expuesto a la predicación fiel de la palabra, no solo a la lectura privada de la misma. Cuando pasa tiempos de oración en lo privado, pero participa de la oración congregacional. La oración no es un espacio, venga, ¿qué hacemos de 6:30 a 7 antes de la predicación? Oremos. No, nosotros oramos como iglesia antes de cada culto porque entendemos que es un medio de gracia que Dios ha provisto para bien de la iglesia. Así que como no hay salvación sin Cristo, no hay cristianismo sin iglesia. Todo el que siga insistiendo que puede tener una relación a solas con Dios sin vivir articulado a una iglesia local es porque no ha leído la Biblia. Porque la Biblia ordena la vida en comunidad. Entonces, cuando entendemos este aspecto, los medios de gracia podemos llamarlos esos verdes pastos, el alimento que Dios ha provisto para que sus ovejas puedan transitar por este difícil desierto. Los medios de gracia
son los instrumentos que Dios ha establecido para edificar su iglesia. Son los medios de gracia los que nos permitirán crecer en santidad y poder decidir con acierto, crecer en discernimiento. Las torpes decisiones que tomamos, los torpes negocios que efectuamos, las torpes decisiones que traen agobio, agonía, tristeza a nuestra vida, son por alejarnos de los medios de gracia y querer utilizar otros medios. Pero cuando nos ceñimos a los medios de gracia, sin importar cuán molestos puedan ser para nuestra carne, maduraremos, creceremos en nuestra santificación, seremos más como Cristo. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Mis hermanos, cada creyente es un sacerdote en un sentido de la palabra y ha sido traído a vida para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La razón por la que estamos siendo edificados entonces es para que podamos ofrecer estos sacrificios espirituales agradables a Dios, para ejercer ese sacerdocio santo que en un sentido todo creyente tiene. Todo creyente es un sacerdote que debe ser edificado apropiadamente. Y esto solo es posible con los medios de gracia. Sin estos medios no podrá hacer lo que le corresponde. Por eso tantas veces experimentamos frustración, porque al emprender o al hacer ciertas cosas, no estamos siendo dirigidos ni alimentados por los medios de gracia. El Señor edifica la iglesia y por eso le ha dado una responsabilidad de crecer a través de los medios de gracia. Lo hace para establecer un sacerdocio santo. Él sigue alimentando nuestra vida a través de estos medios. Tenemos la responsabilidad de usarlos. Si no, estaremos raquíticos. Si no, seguiremos siendo seducidos por las cosas mundanas. Nos faltará discernimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero viene algo importante. ¿Quién puede usar los medios de gracia? Solo aquellos que son piedras vivas encontrarán su verdadero beneficio. ¿Quiere decir usted entonces que un incrédulo no puede acudir a la palabra de Dios? Claro. ¿Quiere decir usted que un incrédulo no puede orar? Sí. Pero no tendrá ningún efecto permanente en su vida. Hay personas no creyentes que en el ejercicio de participar de una iglesia aprenden, usan los medios de gracia, adoptan conductas de creyentes sin serlo. Y tarde o temprano esas conductas se vendrán abajo porque son superficiales, son producidas por el hombre y no permanecerán. Así que podemos concluir de esta introducción lo siguiente. No hay programas, no hay actividades que nos ayuden a crecer como creyentes, excepto los instrumentos que Dios ha establecido en su palabra, los medios de gracia, su palabra, la oración, la Santa Cena, el bautismo, una vida de obediencia,
la adoración, la comunión. Hermanos, el tener comunión es un medio de gracia. Cuando un creyente insiste en vivir solo y a su manera, está despreciando un medio de gracia que es la comunión con el cuerpo de Cristo. No hay una decisión más torpe que aislarme cuando estoy en un momento difícil. Cuando me aíslo, le estoy diciendo: Dios, no me interesa tu medio de gracia, no me interesa la comunión. Cuando es la comunión un medio que Él ha establecido para hacerle frente a esos momentos de batalla. La iglesia no necesita más entretenimiento, no necesitamos una alabanza más movida, no necesitamos más programas de entretenimiento. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos apropiarnos de los medios de gracia. El pastor Rodríguez dice lo siguiente: todos estos programas inventados por los hombres son simples respiradores artificiales. La iglesia no necesita respiradores artificiales. Debemos ser fieles a los medios de gracia. La iglesia no necesita un respirador, necesita una nueva vida, necesita nuevos corazones que crezcan espiritualmente edificados por la predicación fiel de la palabra, por una oración fiel a la Escritura, por vidas que se congregan diligentemente y tienen comunión con el cuerpo, personas que tienen disciplinas espirituales serias, devocionales intensos de comunión con Dios. No es una falta de un programa, es la falta del uso de los medios de gracia lo que hace que tengamos cristianismos tan mediocres. ¿Qué es lo que te mueve a ser parte de una iglesia? ¿Todavía estás buscando una alabanza que mueva tus emociones? ¿Todavía estás buscando un predicador que goce de excelente oratoria y eche buenos chistes para reírte? ¿Todavía sigues interesado en cosas vanas que mueven tus sentidos, pero que nada sirve para tu salvación y tu santificación? Si es lo que estás buscando, estás despreciando lo que verdaderamente importa: los medios de gracia que Dios ha establecido. Mis hermanos, esta introducción entonces nos da el cimiento para lo que sigue. ¿Qué concluimos de esta introducción? Primero, Dios ha prometido edificar una iglesia. Ya no un templo físico, sino un templo espiritual, conformado por piedras vivas, muertos que Él tomó por gracia y les dio vida, les dio fe para creer, los salvó, les dio su espíritu y los une a su edificio espiritual, el cual crece cimentado en la piedra angular que es Cristo. Pero no solo prometió hacer el edificio, prometió seguir edificándolo todos los días y nadie podrá destruirlo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la promesa de edificación se lleva a cabo a través de los medios de gracia, que son ¿cuáles? La predicación fiel de la palabra de Dios, la oración, las ordenanzas, que son dos, ¿cuáles? La cena del Señor y el bautismo, la comunión, como dice Gruden, la ofrenda, el servicio, la evangelización. Estos elementos los estaremos viendo durante los siguientes miércoles. No necesitamos algo distinto a la Escritura. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios y lo que ella enseña. Es lo que yo necesito. Esos son los verdes pastos que nos traen descanso. Estos son los medios que nos harán crecer. Si no estás creciendo en tu vida espiritual, es porque estás descuidando los medios de gracia. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué sigues invirtiendo tu tiempo? ¿En las cosas pasajeras de este mundo o en lo eterno? Demos gracias al Señor.
Padre amado, gracias por este cimiento que hoy establecemos por tu palabra. Pues hoy entendemos que la iglesia no ha sido creada por hombres, como muchos afirman. Fuiste tú quien la estableció y eres tú quien la sigue edificando. Gracias porque mientras éramos enemigos tuyos, por tu gran misericordia y con el gran amor que nos amaste, nos trajiste a la vida, nos lavaste, nos limpiaste y ahora nos sigues edificando a través de tus preciosos medios de gracia. Perdónanos por la ligereza con la que los usamos. Perdónanos por lo descuidados que somos con la palabra, con la oración, con la cena del Señor, con nuestra comunión como iglesia, con el ofrendar, con el servir, con el evangelizar. Perdónanos, Señor, porque aún intentamos ser santos usando cosas distintas a lo que tu palabra enseña. Gracias por esos verdes pastos que nos provees para seguir caminando firmes en medio de este desierto. No queremos ser más creyentes infantiles, inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina. Queremos crecer en santidad. Perdónanos por todo el tiempo que perdemos en lo que poco importa. Y aviva nuestro corazón durante este tiempo de estudio para que como iglesia crezcamos en la diligencia del correcto uso de los medios de gracia. Gracias por iniciar la iglesia y gracias porque la sigues edificando. Porque nada ni nadie podrá impedir que tu reino se establezca. Gracias por aquel día en que nos convertiste en piedras vivas. Y gracias porque la obra que has empezado no quedará inconclusa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, era necesario poner este pequeño cimiento antes de poder ver cada medio de gracia en particular, para viajar con los pies bien puestos sobre tierra en la provisión que el Señor nos ha dado. Es el momento de madurar. No sigamos siendo más niños. No sigamos siendo más llevados por los vientos de doctrina. No sigamos siendo arrastrados por nuestras emociones. Es el momento de que comencemos a vivir por la palabra, a permanecer en la palabra y a ser edificados por los medios de gracia. Una feliz semana para todos y nos vemos el domingo con la ayuda del Señor.